Scarlett ha sufrido la crisis de violencia que vive Guayaquil. Su padre resultó gravemente herido en un atentado con explosivos que dejó 5 muertos. La criminalidad, dice, se alimenta de la pobreza y la discriminación que se vive en los barrios. ¿Qué recuerdas del día de la explosión? Bueno, sin duda alguna fue un 14 de agosto del 2022, bastante complejo. Eh, Como decía, ¿no? Creo que nunca dimensionamos la magnitud de lo que había sucedido. Creo que cuando te despiertan a las 3 y algo, y 3:45 de la madrugada, lo último que piensas es que tu familiar va a estar en medio de una explosión donde hay casas destruidas, personas fallecidas, personas heridas, y hay todo un escenario caótico. O sea, creo que nunca nos llegamos a imaginar la magnitud. Creo que recién fuimos conscientes de lo que había pasado, fui consciente de lo que había pasado en el momento que tuve que ir hasta allá. En el momento de que se ve todo ese escenario bastante caótico, en el momento que tengo que acercarme al hospital a preguntar si mi papá estaba ahí, o sea, si él se encontraba ahí, si estaba, o sea, cómo estaba, en qué situación estaba, o sea, que me den una respuesta de algo. Creo que recién lo empiezo a dimensionar cuando lo encuentro en una camilla del hospital, solamente puesto una vía y totalmente bañada en sangre. Creo que ahí empezamos a dimensionar la magnitud de lo que había pasado. ¿Qué pensó cuando vio a su papá ahí? En ese momento creo que lo primero que buscamos como familiares es esa atención de salud, esa atención de manera prioritaria, esa atención oportuna, la cual nunca tuvimos. Fueron 12 días en un hospital público en el cual fue lleno de mucha negligencia, de mucho abandono, o sea, de exigencias, o sea, de demandas, de estar en constante demanda con médicos, enfermeras, con el mismo hospital, o sea, todo este aparato institucional que debe de brindarnos el acceso a la salud digna, terminó siendo este mismo aparato que nos obligó como familiares a buscar insumos, o sea, tuve que salir a buscar inyecciones, tuve que salir a buscar guantes, muchas cosas que se supone deberían tener. La atención fue muy mala. A las 6:30 de la mañana a él le indican que estaba de alta, o sea, que vaya a ver unas pastillas y lo lleve. Entonces, claro, con tal indignación me tengo que parar con él y ponerlo en una camilla, o sea, que estaba ahí en una camilla, y a exigir que yo no me lo voy a llevar hasta que le hagan los exámenes pertinentes, el cual me indique que por lo menos no corre riesgo su vida. Y de tanta exigencia, de tanta demanda, fue de que me permiten que él acceda nuevamente a exámenes, medicación. Y entonces es ahí cuando ellos ven un sinnúmero de problemas en su salud que él tenía. ¿Cómo está ahora su papá? Creo que a todos, ¿no? A partir de ese día, de ese hecho, nos cambió la vida. Sin duda alguna, afecta a los proyectos de vida que cada uno tuvo o tiene. Tratamos de buscar, tanto él como yo, algún tipo de resignación frente a lo que pasó. La vida cambia, las prioridades ahora son otras, y muchas cosas, tanto mi papá como nosotros, como familiares, tuvimos que cambiar. ¿Cómo es ese cambio que han tenido que incluir en su vida y que han tenido que sacar? Tuvimos que desde el inicio priorizar la salud, priorizar el que tengo una hermana, o sea, con discapacidad intelectual, y una abuela de más de 80 años. Entonces,
creo que incluso está... No, no te preocupes. Sí. Creo que incluso está este tema de que la afectación mental, o sea, la afectación a nuestra salud mental, donde no sabemos qué hacer o para dónde caminar o cómo va a seguir nuestra vida después de eso. O sea, después de que él era una persona muy independiente, autónoma. Y creo que incluso eso, ¿no? Eso a él le afectó bastante. No tuvo un acompañamiento psicológico. Y todas esa secuencia de hechos hacen que al final, de alguna manera, todos estemos aún buscando esa resignación, estemos aún buscando vías de cómo poder seguir avanzando. Físicamente, ¿cómo quedó él? Él perdió la vista derecha, tenía perforaciones en ambos oídos, aún tenía esquirlas por su cuerpo. Las afectaciones psicológicas, sin duda alguna, también importantes. Creo que lo más complicado para él fue el ya no ser totalmente independiente, autónomo. Y eso nos ha afectado a todos en la familia. Físicamente aún tiene que asistir a hospitales, a consultas, ¿no? Y todo eso sin un acompañamiento por parte de un Estado que acompañe, un Estado que brinda acceso a salud digna, o sea, digna. Yo creo que cuando hablamos de salud, de educación, debe de estar acompañado de eso, la palabra que sea digna. Usted que trabaja, pues de alguna manera en el sector de derechos humanos y en la comunidad, y ha visto, yo creo, cómo ha ido creciendo la delincuencia. ¿Por qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado acá en Guayaquil? Creo que sin duda alguna esto es consecuencia del abandono estatal. O sea, estas son las consecuencias, mejor dicho, de un Estado ausente, de un Estado que nos ha limitado de acceso a la educación, salud, vivienda, empleo digno. Y todas estas limitantes crean los escenarios perfectos para el crimen organizado. Que el crimen organizado no viene de otra cosa que no es la criminalización de la pobreza, porque la pobreza en nuestro país, o sea, es castigada. No vemos, cuando escuchamos las crisis carcelarias, quien está muriendo ahí es el hijo de alguien, el esposo de alguien, que en algún momento se le negó el acceso a la educación, salud digna, empleo digno. Y entonces son todos estos escenarios que al final tienen como consecuencia comunidades, países, barrios altamente con el crimen organizado, con un alto índice del crimen organizado. Entonces, aún se puede ver, ¿no? Aún se puede ver mucho en las comunidades que esta perpetuación, este sentido de perpetuar la pobreza, de que esto se mantenga, de que las brechas sociales sean más grandes, están ahí. Entonces, hacer más grande el poder punitivo estatal o pensar en hacer más grandes instituciones como la policía como tal, la fuerza represiva, o sea, son fuerzas represivas. Al final no necesitamos reprimir a los ciudadanos. Lo que necesitamos y lo que un pueblo necesita es el acceso a todas estas cosas que son dignas, que se lo merecen, que son derechos, de hecho. Entonces, creo que va por ahí. La criminalización de la pobreza es algo que se mantiene. Entonces, todo este escenario de los índices delincuenciales que vivimos, por lo menos en la ciudad de Guayaquil, no son otra cosa que consecuencia de lo que ha venido pasando por años. ¿Es peor la situación para los afroecuatorianos? Por supuesto, claro que sí. Creo que este racismo normalizado que tenemos nos hace mucho daño.
no solamente para la comunidad afroecuatoriana, sino también para la comunidad indígena y para muchas otras comunidades que tenemos. O sea, somos un país multicultural y multiétnico. Entonces, por lo tanto, en toda esa diversidad tenemos que entender que hay tradiciones y culturas diferentes a nosotros. Y ese racismo normalizado que tenemos, o el etiquetar a las personas por un color de piel, definitivamente es otra forma de violencia. Estamos ejerciendo violencia sobre estas personas que le ponemos una etiqueta por su color de piel, que decimos que probablemente va a terminar de tal manera o va a ser de tal manera por su color de piel, por el barrio donde vive. O sea, también esas etiquetas se le pone a los adolescentes, jóvenes y a las personas que viven en los barrios. Okay, o sea, vivir en el sur de la ciudad, vivir en el suburbio, es un sinónimo de que, bueno, vas a terminar siendo un delincuente y no aspires jamás, ¿no? Porque lo del suburbio, lo que está al sur de nuestra ciudad, eso es marginal, ¿no? Está en los límites de que eso está mal. Es que, ¿qué más se puede esperar de estas personas? Generalmente se dice. Y son todas estas etiquetas que sin duda alguna desencadenan todo un tipo de violencia, las violencias basadas en género, las violencias que se viven dentro de las familias, las violencias que ejercemos, las violencias machistas, racistas, y todo este tipo de violencia viene desde ahí. Viene también de una violencia institucional, porque es mucho más. O sea, es mucho más de pensar que, bueno, eso viene solo de una población, de una comunidad. No, viene de todo un sistema que te está constantemente diciendo qué debes hacer y cómo debes actuar. Bueno, pues muchas gracias.